¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el oro que has buscado toda tu vida y salvar a la persona que creías que era tu enemiga? Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Ezequiel Morrison, pero en esta tierra árida del norte de México, todos me conocen simplemente como Zeke. Llevo 3 años buscando oro en estos cerros malditos, desde que la guerra me escupió como a un perro herido y decidí que la frontera sería mi nuevo hogar. El sol del amanecer cortaba las montañas como una navaja cuando los vi por primera vez. Había acampado junto al arroyo que corría entre las rocas, el mismo lugar donde había encontrado las primeras pepitas que me mantuvieron con vida durante el invierno. Era mi territorio, o al menos eso creía. Ella apareció como un fantasma entre los mezquites, moviéndose con esa gracia silenciosa que solo los apaches poseen. Su piel bronceada brillaba bajo el sol matutino y llevaba el cabello negro recogido con una banda de cuero adornada con cuentas azules. No era como las mujeres apache que había visto en los poblados. Esta tenía algo diferente en los ojos, algo que hablaba de pérdida y determinación. «Este lugar es sagrado para mi pueblo», dijo en un español perfecto, sin rastro de miedo en su voz. «Tú profanas la tierra de mis ancestros». Me puse de pie lentamente, manteniendo las manos visibles. Había aprendido en la guerra que los movimientos bruscos solo traían balas. «Señorita, llevo aquí 3 meses. No sabía que este lugar fuera sagrado para nadie. Tu ignorancia justifica tu presencia». Sus ojos negros me estudiaron como si pudiera ver a través de mi alma. «Soy Ayana, última guardiana de la tribu de la montaña sagrada. Esta tierra donde buscas tu oro dorado es donde duermen los huesos de mi familia». El peso de sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. Durante meses había estado cavando, removiendo tierra, buscando oro en lo que para ella era un cementerio. «No lo sabía», murmuré, sintiendo algo parecido a la vergüenza trepar por mi garganta. «¿Y ahora que lo sabes?», preguntó cruzando los brazos. «¿Te marcharás como un hombre honorable o tendrá que echarte?» Miré mis herramientas, mi pequeña carpa, los meses de trabajo. Todo lo que tenía en el mundo estaba aquí, pero también miré sus ojos y vi en ellos el mismo dolor que me había perseguido desde Gettysburg, la misma pérdida que convertía a un hombre en fantasma. «Dame 3 días», dije finalmente. «Tengo algo enterrado aquí, algo importante. Después me iré». «¿Tu oro es más importante que mis muertos?» «No es oro lo que busco realmente», confesé, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Es algo que perdí hace mucho tiempo, algo que me puede dar paz». Por primera vez vi un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Qué clase de paz puede darte un hoyo en la tierra?» Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos galopando llenó el aire. Nos giramos hacia el sendero que bajaba de las montañas y mi sangre se enfrió. Una docena de jinetes se acercaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo dorado. Sus uniformes azules y sus sables brillantes al sol no dejaban dudas. «Soldados mexicanos». «Maldición», susurré. Conocía esos uniformes. El coronel Vázquez y sus hombres, los mismos que habían estado extorsionando a todos los mineros de la región. Ayana se tensó como un puma a punto de atacar. «Los soldados del diablo», murmuró. «Buscan apaches para vender como esclavos». «Esclavos». La palabra me salió como un gruñido. «Para las haciendas del sur, una mujer apache vale 50 pesos de oro». El primer soldado llegó al galope con el coronel Vázquez, montado en un caballo negro que resoplaba espuma. Era un hombre corpulento, con bigotes encerados y una sonrisa que prometía problemas. «Zeke Morrison», gritó tirando de las riendas. «Mi amigo americano, ¿qué tenemos aquí?» Sus ojos se clavaron en Ayana como un halcón que ha visto un ratón. «Coronel», dije, colocándome instintivamente entre él y la mujer apache. «¿Qué lo trae por aquí tan temprano?» «Información, mi amigo.
Hemos recibido reportes de apaches hostiles en la zona. Su sonrisa se ensanchó mientras sus hombres formaban un semicírculo, y parece que los reportes eran ciertos. Aiyana no retrocedió ni un paso. Si tenía miedo, no lo mostraba. No soy hostil, soldado. Solo protejo la tierra de mis ancestros. Ah, habla español. Excelente. Vázquez se lamió los labios. Las que hablan español valen más en el mercado. El sabor amargo de la bilis me subió a la garganta. Un momento, coronel. Esta mujer no ha hecho nada ilegal. ¡Ilegal!, se rió con una carcajada que sonó como cristales rotos. Amigo Morrison, todos los apaches son ilegales en territorio mexicano. Es la ley. ¿Desde cuándo? Desde que yo lo digo. Su mano se movió al revólver en su cintura. Ahora hazte a un lado, americano. Esto no es asunto tuyo. Miré a Aiyana, que me observaba con una mezcla de sorpresa y desafío. Podía alejarme. Podía dejar que se llevaran a esta mujer que, hasta hace 5 minutos, me había estado echando de su tierra sagrada. Sería lo más inteligente, lo más seguro. Pero sus ojos me recordaron a los de mi hermana Sara el día que se la llevaron los soldados confederados, el día que no pude protegerla. Me temo que sí es asunto mío, coronel, dije, dejando que mi mano descansara sobre la culata de mi Colt. Esta mujer está bajo mi protección. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Capítulo 2. Los segundos se estiraron como años mientras el coronel Vázquez procesaba mis palabras. Sus ojos pequeños y crueles se movían entre Aiyana y yo, calculando sus opciones como un jugador de cartas estudiando su mano. ¿Tu protección? Su risa sonó forzada esta vez. Sé que, mi amigo, creo que el sol del desierto te ha afectado el cerebro. ¿Desde cuándo un buscador de oro protege a los salvajes? Desde hoy, respondí, manteniendo la voz firme aunque mi corazón galopaba como caballo desbocado. Podía sentir la tensión de Aiyana a mi lado. No me había pedido protección, y probablemente no la quería, pero algo dentro de mí se había encendido como pólvora al ver la codicia en los ojos del coronel. Morrison, la voz de Vázquez se endureció como el acero. Tienes 5 segundos para apartarte o te acuso de conspirar con elementos hostiles contra la República Mexicana. ¿Y qué piensa hacer con esa acusación, coronel? ¿Mandarme a México DF para que un juez me diga que extorsionar mineros también es ilegal? El rostro del militar se enrojeció. Sabía que yo conocía sus negocios sucios, las cuotas de protección que cobraba a todos los buscadores de oro de la región. Era un secreto a voces que la mitad del oro que salía de estas montañas terminaba en sus bolsillos. «Eres un necio americano», gruñó, «pero si quieres morir por una india es tu decisión». Su mano se movió hacia su revólver, pero Aiyana fue más rápida. En un movimiento fluido que desafió la gravedad, sacó 2 cuchillos de su cinturón y los lanzó con precisión mortal. El primero se clavó en la culata del arma de Vázquez, el segundo en la silla de montar, tan cerca de su pierna que le rasgó el pantalón. «La próxima vez apunto al corazón», dijo con una calma que me heló la sangre. Los soldados desenfundaron sus armas, pero yo ya tenía mi Colt en la mano. «Muchachos», dije sin alzar la voz, «están superados en número». «¿Superados?» Vázquez se rió nerviosamente. «Somos 12 contra 2. ¿Se olvidó de contar a mis amigos en las rocas?» Mentí con la mejor cara de póker que pude reunir. «¿Ve esos destellos entre los peñascos? Son cañones de rifle». Era una mentira descarada, pero funcionó. Los destellos que veían eran solo el sol reflejándose en las piedras de cuarzo, pero en el calor del momento, sus mentes nerviosas vieron francotiradores donde no los había. Vázquez escupió al suelo. «Esto no termina aquí, Morrison. Te voy a recordar cuánto cuesta hacerte el héroe». «Estaré esperando», respondí, aunque mis entrañas se revolvían de miedo. Los soldados se retiraron al galope,
pero sabía que regresarían, probablemente con más hombres y menos paciencia para negociar. Cuando el polvo se asentó, Aiyana se giró hacia mí con expresión indescifrable. «¿Por qué lo hiciste?» «No lo sé», admití, enfundando mi revólver con manos que temblaban ligeramente. «Supongo que no me gustó su sonrisa. Ese hombre te matará por lo que acabas de hacer». «Probablemente». Me senté en una roca, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. «Pero ya he muerto antes, en Gettysburg. El resto es tiempo prestado». Sus ojos se suavizaron por primera vez. «Eres un guerrero, ¿verdad? Puedo verlo en tus cicatrices». Bajé la vista a mis brazos, donde las marcas de la guerra seguían visibles bajo el sol. Era un guerrero. Ahora solo soy un hombre cansado, buscando algo que perdió. ¿Tu familia? ¿Mi hermana?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Los confederados se la llevaron cuando tenía 16 años. Nunca la volví a ver». Aiyana se sentó en otra roca, manteniendo la distancia, pero ya no con hostilidad. «Yo también perdí a mi familia. Soldados como esos mataron a mi tribu hace 2 años. Quedé sola». «¿Por eso estás aquí? ¿Buscando venganza? Buscando justicia y protegiendo lo que queda de mi pueblo». Señaló hacia una formación rocosa en la distancia. «Allí están enterrados. Es todo lo que me queda de ellos». Miré hacia donde señalaba y sentí un peso en el pecho. «Lamento haber profanado su lugar de descanso. No sabía...» «Ahora lo sabes». Su voz había perdido el filo anterior. «Y arriesgaste tu vida por una desconocida. Eso cuenta para algo». Un viento cálido sopló entre nosotros, llevando el aroma de salvia y tierra seca. El silencio se alargó, pero ya no era hostil. Era el silencio de 2 personas heridas, reconociendo el dolor del otro. «Esos soldados van a regresar», dije finalmente, «y cuando lo hagan, traerán el doble de hombres». «Lo sé». Aiyana miró hacia el sendero por donde habían desaparecido. «Tengo un lugar donde esconderme, en las cuevas de la montaña sagrada». «No puedes vivir escondiéndote para siempre». «¿Y qué sugieres? ¿Que me rinda?» Sugiero que unamos fuerzas». La idea salió de mi boca antes de que pudiera pensarla completamente. «Tú conoces esta tierra mejor que nadie. Yo tengo experiencia militar. Juntos podríamos...» «¿Podríamos qué? Luchar contra todo el ejército mexicano. Podríamos sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar una solución». Aiyana me estudió con esos ojos negros que parecían ver directamente al alma. «¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien que ni siquiera conoces?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? ¿Por qué había elegido proteger a esta mujer apache que me había estado echando de su tierra? ¿Por qué había desafiado a un coronel corrupto y sus soldados? «Porque ya no puedo seguir huyendo», confesé. «Llevo años corriendo de mi pasado, buscando oro que no necesito, viviendo como un fantasma. Tal vez es hora de que vuelva a luchar por algo que importe». ¿Y yo importo? La justicia importa, la decencia importa. La miré directamente a los ojos. «Y sí, tú importas». Por primera vez desde que la conocí, Aiyana sonrió. Era apenas una curva en las comisuras de sus labios, pero transformó completamente su rostro. «Muy bien, Ezequiel Morrison, acepto tu alianza», extendió su mano. «Pero si vamos a ser socios, necesitas saber algo importante sobre este lugar». Tomé su mano. Su piel era cálida y áspera por el trabajo. «¿Qué necesito saber?» «El oro que buscas no es lo único valioso enterrado en esta tierra». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el sonido de disparos lejanos llenó el aire. Venían del pueblo, a unos 5 kilómetros hacia el este. «Vázquez», murmuré, «está desquitándose con los pobladores». Aiyana ya estaba de pie, con los ojos fijos en la columna de humo que comenzaba a elevarse en el horizonte. «Hay mujeres y niños en ese pueblo». «Sí, los hay». Sentí que mi viejo instinto militar despertaba como un oso saliendo de hibernación. «¿Conoces algún camino rápido para llegar allí?» «Conozco un sendero apache que nos pondría allí en media hora».
Entonces vamos. Ya estaba recogiendo mi rifle y revisando mis balas. Es hora de que el coronel Vázquez aprenda que elegir como enemigo a un veterano de la guerra civil fue su primer error. Capítulo 3. El sendero Apache serpenteaba por barrancos que yo jamás habría imaginado que existían. Aiyana se movía como si hubiera nacido en estas rocas, saltando de piedra en piedra, con una gracia que me hacía sentir como un oso torpe siguiendo a una gacela. El humo del pueblo se hacía más denso con cada minuto que pasaba. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? Y pregunté mientras descendíamos por una cornisa que me hizo sudar frío. Unas 30 familias, la mayoría comerciantes y mineros como tú. Aiyana se detuvo en un afloramiento rocoso y señaló hacia abajo. Desde aquí podemos ver qué está pasando. El pueblo de San Miguel del Oro se extendía como una herida abierta en el valle. Era apenas una docena de edificios de adobe alrededor de una plaza central, pero había sido mi hogar durante los últimos meses. El lugar donde compraba provisiones, donde a veces jugaba cartas con otros buscadores, donde Tomás García me fiaba frijoles cuando mi suerte con el oro se secaba. Ahora la plaza estaba llena de soldados mexicanos. Desde nuestra posición podía ver a Vázquez montado en su caballo negro, gesticulando mientras sus hombres sacaban a empujones a las familias de sus casas. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, y los hombres tenían las manos atadas a la espalda. «Está reuniendo rehenes», murmuré. «Va a usarlos para obligarme a entregarme». «¿Te entregarías?» La pregunta me golpeó en un lugar profundo. Hace 3 años, cuando llegué a México huyendo de mis demonios, la respuesta habría sido sí. Me habría entregado sin pensarlo, porque mi vida no valía nada. Pero algo había cambiado en las últimas horas. «No», dije, sorprendiéndome de mi propia convicción. «No voy a dejar que lastimen a inocentes por mi culpa. Entonces necesitamos un plan». Estudié la disposición del pueblo. Los soldados habían colocado centinelas en los tejados y patrullas en las entradas principales. Era una operación militar profesional, lo que significaba que Vázquez no era solo un ladrón uniformado. Tenía entrenamiento real. «¿Cuántos hombres ves?», preguntó Aiyana. 20, tal vez 25. Conté las figuras que se movían por la plaza. Demasiados para un ataque frontal. ¿Y un ataque apache? ¿Qué es un ataque apache? Por primera vez desde que la conocí, Aiyana sonrió con verdadera diversión. Los apaches no atacamos donde el enemigo espera. Atacamos donde duele más. ¿Qué tienes en mente? ¿Ves esa caravana de mulas al borde del pueblo? Señaló hacia un grupo de animales de carga atados cerca de lo que parecía ser la cantina. Están cargadas con suministros, comida, agua, municiones. Su línea de suministro. Exacto. Sin suministros no pueden mantener un asedio, y si esas mulas salen corriendo en estampida, causaría suficiente confusión para que los pobladores escapen. Terminé su pensamiento. Es arriesgado. Todo lo que vale la pena en la vida es arriesgado. Tenía razón. Y además, era mejor que mi plan, que básicamente consistía en bajar disparando y esperar lo mejor. ¿Cómo llegamos hasta esas mulas sin que nos vean? Hay un arroyo seco que bordea el pueblo por el lado norte. Podemos seguirlo hasta estar cerca de la cantina. Sus ojos brillaron con algo parecido a la excitación, pero necesitaremos una distracción en el lado opuesto. ¿Puedo crear una distracción? Revisé mi rifle. Un par de disparos desde las colinas del sur haría que todos miraran en esa dirección. ¿Y después? Después improviso. Me ajusté la correa del rifle. No sería la primera vez. Aiyana me estudió con expresión seria. «Ezequiel Morrison, hay algo que debes saber antes de que hagamos esto». «¿Qué?» «Si salimos vivos de esto, si logramos salvar a esa gente, ya no habrá vuelta atrás. Vázquez no descansará hasta vernos muertos. Y eso significa que tendremos que huir juntos, dejar esta región, tal vez México entero. ¿Estás preparado para eso?»
La pregunta me tomó por sorpresa. Durante 3 años había estado solo, moviendo de campamento en campamento, sin formar vínculos con nadie. La idea de viajar con otra persona, especialmente con una mujer apache que apenas conocía, debería haberme aterrorizado. Pero cuando miré sus ojos, no sentí terror. Sentí algo que no había experimentado desde antes de la guerra. Esperanza. Ayana, dije despacio, llevo tanto tiempo solo que ya había olvidado cómo era tener un compañero. Si tú estás dispuesta a tolerar a un viejo soldado malhumorado, yo estoy dispuesto a tolerar a una guerrera apache testaruda. ¿Testaruda? Sus cejas se alzaron, en el mejor sentido de la palabra. Esta vez su sonrisa fue completa, transformando su rostro severo en algo casi luminoso. Muy bien, compañero, sellemos nuestro pacto con sangre apache. Sangré. Antes de que pudiera protestar, sacó uno de sus cuchillos y se hizo un pequeño corte en la palma. Tu turno. Tomé el cuchillo y me corté la palma, sintiendo el dolor agudo seguido por el calor de la sangre. Juntamos nuestras manos heridas, mezclando nuestra sangre mientras nuestros ojos se encontraban. Por los caídos, dijo solemnemente. Por los que aún podemos salvar, respondí. Un grito desgarrador desde el pueblo rompió el momento. Nos giramos para ver a Vázquez arrastrando a una mujer joven hacia el centro de la plaza. Incluso desde la distancia podía ver su terror. «Es María García», murmuré, «la hija de Tomás. ¿La conoces? Es apenas una niña. 16 años, tal vez 17. El hielo de la rabia comenzó a formarse en mis venas. Tomás me mostró su fotografía. Se iba a casar el próximo mes. Vázquez gritó algo hacia las montañas, su voz llevada por el viento del desierto. No podía escuchar las palabras, pero el mensaje era claro. Entrégate o ella paga el precio. Ezequiel. La voz de Ayana era tensa. Tenemos que movernos ahora. Sí. Revisé una última vez mi rifle y mi revólver. ¿Lista para un ataque apache? Nací lista. Comenzamos nuestro descenso hacia el arroyo seco, moviéndonos como sombras entre las rocas. Abajo, en el pueblo, María García lloraba mientras Vázquez paseaba a su alrededor como un buitre. Pero no sabía que un veterano de Gettysburg y una guerrera apache habían decidido que su reino de terror había llegado a su fin. La guerra había comenzado de nuevo, y esta vez íbamos a ganar. Capítulo 4. El arroyo seco serpenteaba como una cicatriz invisible a través del desierto. Sus paredes de adobe erosionado nos ofrecían la cobertura perfecta. Ayana se movía delante de mí con pasos tan silenciosos que parecía flotar sobre la tierra agrietada. Cada pocos metros se detenía, alzaba la cabeza como un lobo olfateando el viento, y luego continuaba. Yo intentaba imitar sus movimientos, pero mis botas militar producían pequeños sonidos que me parecían tan fuertes como disparos de cañón. Tu pueblo tiene una manera muy ruidosa de caminar, susurró sin voltear la cabeza. Tu pueblo tiene una manera muy silenciosa de criticar, respondí en el mismo tono. A pesar de la tensión del momento, sentí que una sonrisa tiraba de las comisuras de mi boca. Había algo extrañamente reconfortante en tener a alguien a mi lado, alguien que compartiera el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Durante 3 años había cargado solo con mis decisiones, mis miedos, mis pesadillas. Ahora, por primera vez desde Gettysburg, no me sentía completamente solo. El arroyo nos llevó más cerca del pueblo de lo que había esperado. Podía escuchar las voces de los soldados, el llanto ahogado de las mujeres, el sonido metálico de las armas siendo preparadas. Pero por encima de todo, escuchaba la voz del coronel Vázquez, grave y amenazante como el rugido de un oso. «¡Morrison!», gritaba hacia las montañas. «¡Sé que estás ahí, cobarde americano! Tienes hasta que el sol toque esa roca para entregarte, o esta niña bonita va a conocer de cerca la hospitalidad mexicana». La rabia me subió por la garganta como bilis ardiente.
Había conocido hombres como Vázquez en la guerra, oficiales que usaban su poder para alimentar sus instintos más bajos, hombres que encontraban placer en el miedo de los inocentes. «Cálmate», murmuró Aiyana, como si pudiera leer mis pensamientos. «La rabia nubla la mente. Necesitas pensar con claridad». «¿Cómo puedes estar tan tranquila?» «Porque he vivido con la rabia durante 2 años. He aprendido que es mejor usarla como combustible que dejar que te consuma». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «La ira que sientes ahora, ¿es por esa niña o por algo más?» Su pregunta me tomó desprevenido. ¿Por qué estaba tan furioso? Sí, ver a María García en peligro me enfurecía, pero había algo más profundo, algo que resonaba con heridas viejas que creía cicatrizadas. Mi hermana Sara tenía la misma edad cuando se la llevaron, admití. 16 años, cabello castaño, ojos verdes como esmeraldas. Los confederados dijeron que era una espía unionista. ¿Lo era? Era una niña que llevaba mensajes entre las granjas para ayudar a las familias a encontrar a sus hijos perdidos en la guerra. Eso fue todo. Las palabras salieron amargas como quinina. La última vez que la vi, estaba llorando y gritando mi nombre mientras se la llevaban en un carro. Aiyana extendió su mano y tocó la mía brevemente. Su piel estaba caliente a pesar del aire fresco del arroyo. Por eso luchas tan duro por desconocidos. Por eso no pude salvar a mi hermana entonces. Pero tal vez pueda salvar a María García ahora. Y por eso yo lucho contigo. Su voz se suavizó. Porque conozco el peso de no poder proteger a quienes amamos. Continuamos avanzando por el arroyo hasta llegar a un punto donde las paredes se hacían más bajas. Aiyana se asomó cuidadosamente por encima del borde y luego se deslizó hacia atrás. Las mulas están a unos 50 metros. Hay 2 guardias, pero están más interesados en observar el espectáculo en la plaza que en vigilar los suministros. Podemos llegar hasta allí sin ser vistos. Sí, pero necesitamos coordinar nuestros movimientos perfectamente. Cuando yo libere las mulas, tú tendrás que crear tu distracción al mismo tiempo. Si esperamos demasiado o actuamos demasiado pronto, los rehenes morirán. Terminé su pensamiento. Entiendo. Aiyana sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón y extrajo lo que parecían ser semillas pequeñas y oscuras. «Semillas de chiltepín», explicó al ver mi expresión confundida. «Las mulas las odian. Un puñado en el hocico de la mula líder y toda la manada saldrá corriendo como si hubieran visto al diablo. Inteligente. Los apaches hemos estado ahuyentando caballos desde mucho antes de que llegaran los primeros españoles». Sus ojos brillaron con orgullo ancestral. «Es una de nuestras especialidades». Revisé mi rifle una vez más, comprobando que tuviera una bala en la recámara. ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar hasta las mulas? 5 minutos para posicionarme, 30 segundos para aplicar las semillas. Cuando veas que las mulas comienzan a agitarse, comienza a disparar desde las colinas del sur. ¿Entendido? Comencé a moverme hacia la posición de francotirador, pero su voz me detuvo. «Ezequiel», me volví. Su rostro tenía una expresión que no había visto antes, algo suave y vulnerable que contrastaba con la guerrera feroz que había conocido esa mañana. «Ten cuidado», dijo simplemente. «Este mundo ya ha perdido demasiados hombres buenos». «Tú también ten cuidado», respondí. «Este mundo necesita más mujeres valientes como tú». Nos separamos en direcciones opuestas, cada uno moviéndose hacia su posición. Salí del arroyo por el lado opuesto y comencé a trepar por las rocas hacia las colinas del sur. El sol estaba alto ahora, convirtiendo las piedras en hornos que quemaban a través de mis botas. Pero el dolor físico era nada comparado con la tensión que crecía en mi pecho como una tormenta. Desde mi posición en las colinas podía ver todo el pueblo extendido como un mapa. Vázquez había organizado a sus hombres en una formación defensiva clásica, con francotiradores en los tejados y patrullas móviles en las calles.
Era una disposición profesional que me recordó las tácticas que habíamos usado en Virginia. Este hombre definitivamente tenía experiencia militar real. En el centro de la plaza, María García estaba sentada en una silla de madera, con las manos atadas detrás de la espalda. Incluso desde la distancia podía ver que temblaba. Su padre, Tomás, estaba arrodillado cerca de ella con otros hombres del pueblo, todos con las manos atadas. Las mujeres y niños habían sido empujados hacia la sombra de la iglesia, custodiados por 4 soldados con rifles. «Dios mío», murmuré. Era peor de lo que había pensado. Vázquez no solo había tomado rehenes, había convertido todo el pueblo en una prisión. Ajusté la mira de mi rifle y esperé. Los minutos se arrastraron como horas. El sudor me corría por la frente y el calor del metal me quemaba las manos, pero no me moví. En la guerra había aprendido que la paciencia era a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces lo vi. Un destello de movimiento cerca de las mulas. Aiyana se deslizaba entre las sombras como un fantasma, invisible para todos, excepto para alguien que supiera exactamente dónde buscar. Los 2 guardias seguían mirando hacia la plaza, completamente ajenos a la figura que se acercaba a su cargo. Vi el momento exacto en que Aiyana aplicó las semillas. La mula líder sacudió la cabeza violentamente, relinchó con fuerza y comenzó a moverse inquieta. En segundos, toda la manada estaba agitada, tirando de sus cuerdas y haciendo ruidos cada vez más fuertes. Era mi momento. Apunté hacia un afloramiento rocoso cerca de la posición de Vázquez y apreté el gatillo. El disparo resonó como un trueno en el valle silencioso, y la bala se estrelló contra la roca, enviando fragmentos en todas direcciones. El efecto fue inmediato. Los soldados en los tejados se giraron hacia mi posición, gritando y señalando. Vázquez gritó órdenes, su voz cortando el aire como un látigo. 3 de sus hombres comenzaron a correr hacia las colinas del sur. Disparé de nuevo, esta vez apuntando más cerca de la plaza. Los soldados se dispersaron buscando cobertura, y en la confusión vi que algunos de los pobladores comenzaban a moverse hacia la iglesia. Pero entonces algo salió mal. Una de las mulas, más asustada que las otras, rompió su cuerda y salió corriendo directamente hacia la plaza. Las otras la siguieron en una estampida ciega, pero en lugar de correr hacia el desierto como habíamos planeado, corrieron hacia el centro del pueblo. ¡Maldición!, grité. Los cascos de las mulas golpearon el suelo de adobe como tambores de guerra mientras irrumpían en la plaza. Los soldados saltaron para salir de su camino, algunos disparando al aire en pánico. Pero en medio del caos vi algo que me heló la sangre. María García seguía atada a su silla, directamente en el camino de la estampida. Tomás García gritó el nombre de su hija y luchó contra sus ataduras, pero los soldados lo mantuvieron en el suelo. La niña cerró los ojos y esperó lo inevitable. Fue entonces cuando vi a Aiyana. Se lanzó desde su escondite como una flecha disparada por un arco apache. Corrió más rápido de lo que había visto correr a cualquier ser humano, esquivando cascos y soldados con igual facilidad. Llegó hasta María García justo cuando la primera mula estaba a metros de distancia. En un movimiento que desafió toda lógica, Aiyana se lanzó hacia la silla, cortó las cuerdas de María con un cuchillo y las 2 rodaron fuera del camino de las mulas justo a tiempo. Pero al levantarse, Aiyana se encontró cara a cara con el coronel Vázquez. El oficial tenía su revólver apuntado directamente a su cabeza y su sonrisa era tan fría como la nieve de las montañas. «Bueno, dijo con voz que cortaba como cristal roto. «Parece que el ratón ha venido a la trampa por voluntad propia. Desde mi posición en las colinas tenía un tiro limpio hacia Vázquez, pero María García estaba directamente detrás de él. Un error, un movimiento en el momento equivocado, y la bala que buscaba al coronel podría encontrar a la niña inocente».
Mi dedo se congeló en el gatillo mientras observaba a la mujer que había comenzado a significar más para mí de lo que quería admitir, mirando directamente a los ojos de la muerte. Y entonces, para mi horror absoluto, vi que Vázquez no estaba solo. Otros 5 soldados emergieron de los edificios circundantes, todos con sus armas apuntadas hacia Aiyana. La habían estado esperando. Todo había sido una trampa, y yo estaba demasiado lejos para hacer algo más que observar. Capítulo 5. El tiempo se detuvo como si el mismo diablo hubiera congelado el mundo. Desde mi posición en las colinas, podía ver cada detalle con una claridad dolorosa. La sonrisa cruel de Vázquez, el terror en los ojos de María García, la tensión en los hombros de Aiyana mientras calculaba sus opciones. Pero por encima de todo, veía las bocas de 6 rifles apuntando hacia la mujer que, en el transcurso de unas pocas horas, se había convertido en algo más que una aliada. Morrison. La voz de Vázquez resonó por todo el valle como el rugido de un demonio. Sé que estás ahí arriba, cobarde. Tu preciosa salvaje está a punto de conocer el precio de desafiar al ejército mexicano. Mi rifle temblaba en mis manos. Tenía el tiro. Podía tomar a Vázquez limpiamente, pero los otros 5 soldados matarían a Aiyana antes de que pudiera recargar. Era la misma situación imposible que había enfrentado en Gettysburg cuando los confederados tenían a Sara. La misma sensación de impotencia que me había perseguido durante 3 años. Pero entonces, Aiyana hizo algo que cambió todo. En lugar de mirar hacia los rifles que la amenazaban, levantó la vista hacia las montañas. No podía verme desde esa distancia, pero de alguna manera sabía exactamente dónde estaba. Y cuando nuestros ojos se encontraron a través del espacio que nos separaba, vi algo en su rostro que me sorprendió. No era miedo, sino determinación. Una calma feroz que hablaba de decisiones tomadas y paz encontrada. Luego hizo algo que me rompió el corazón. Sonrió. No era la sonrisa de alguien que se había rendido. Era la sonrisa de alguien que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Y en ese momento entendí que ella había tomado la misma decisión que yo había tomado esa mañana. Algunas cosas eran más importantes que la supervivencia. «Coronel Vázquez», dijo Aiyana con una voz tan clara que llegó hasta mí en las rocas. «¿Es usted tan cobarde que necesita 6 hombres para enfrentar a una mujer desarmada?» La risa del coronel sonó como cristales rompiéndose. «Desarmada. Apache, he visto lo que pueden hacer tus manos, pero tienes razón en una cosa». Hizo un gesto a sus hombres. «Bajen las armas. Quiero que Morrison vea exactamente lo que le cuesta su heroísmo». Los soldados bajaron sus rifles, pero mantuvieron las manos cerca de sus fundas. Vázquez envainó su revólver y se quitó los guantes lentamente, como un hombre preparándose para un trabajo sucio. «¿Sabes qué hicimos con la última apache que capturamos?», preguntó mientras flexionaba los dedos. «La vendimos a una casa en Guadalajara. Dicen que las mujeres apaches son especialmente resistentes». «¿Sabes qué hacemos las mujeres apaches con los hombres que no saben cuándo mantener la boca cerrada?», respondió Aiyana. Antes de que Vázquez pudiera reaccionar, ella se movió, pero no intentó escapar o atacar al coronel. En su lugar, se lanzó hacia María García, empujando a la niña fuera del centro de la plaza, hacia donde su padre luchaba contra sus ataduras. «¡Corre!», le gritó a María. «Corre hacia la iglesia y no mires atrás». Era una maniobra de sacrificio, y todos lo sabían. Al alejarse del centro de la plaza, Aiyana me había dado un tiro limpio hacia Vázquez, pero también se había colocado en una posición donde sus hombres podrían dispararle sin temor a herir a los rehenes. Pero no había contado con la velocidad de la desesperación. María García, en lugar de correr hacia la iglesia, corrió hacia su padre. Con sus manos, pequeñas pero rápidas, comenzó a desatar las cuerdas que lo mantenían prisionero. Tomás García,
Un hombre que había pasado 30 años trabajando con sus manos en las minas, se liberó en segundos e inmediatamente comenzó a liberar a los otros hombres. De repente, el equilibrio de poder había cambiado. «¡Maten a todos!», rugió Vázquez, pero sus palabras se perdieron en el caos que siguió. Los hombres del pueblo, liberados de sus ataduras, se lanzaron sobre los soldados más cercanos. No tenían armas, pero tenían algo más poderoso: la furia desesperada de padres protegiendo a sus familias. Tomás García se abalanzó sobre el soldado más cercano y le arrebató su rifle antes de que el hombre pudiera reaccionar. Era mi oportunidad. Apunté cuidadosamente y apreté el gatillo. El disparo resonó como un trueno, y vi a uno de los soldados que amenazaba a Aillana girar y caer. Recargar, apuntar, disparar. Otro soldado cayó, pero Vázquez había llegado hasta Aillana. El coronel era más grande y más fuerte, pero ella era más rápida. Esquivó su primer puñetazo y respondió con un corte de cuchillo que le abrió una línea de sangre en el brazo. Él rugió de dolor y furia, sacando su propio cuchillo. «¡Apache perra!», escupió. «Te voy a enseñar respeto». «Primero vas a tener que atraparme», respondió ella, danzando fuera de su alcance. Desde mi posición, podía ver toda la batalla desarrollándose como una pesadilla. Los hombres del pueblo luchaban con valor desesperado, pero estaban superados en número y armamento. 3 de ellos ya habían caído, incluyendo al viejo Pedro Santana, que había sido amable conmigo desde el primer día que llegué al pueblo. Tenía que bajar. Tenía que estar allí, luchando junto a ellos, en lugar de observando desde las seguridades de las montañas como un cobarde. Pero justo cuando me preparaba para abandonar mi posición, vi algo que me heló la sangre. Más soldados emergían de los edificios. No eran los hombres de Vázquez. Estos llevaban uniformes diferentes, más elegantes, con galones que indicaban rango superior. Y a la cabeza del grupo venía un hombre que reconocí de los carteles de búsqueda que habían estado colgados en todos los pueblos de la región. General Alejandro Mendoza, el carnicero de Sonora. El hombre que había masacrado 3 pueblos apaches el año anterior y que había puesto precio a la cabeza de cualquier apache, vivo o muerto. «¡Coronel Vázquez!», gritó Mendoza con una voz que cortaba el aire como un sable. «Suficiente de estos juegos. Quiero a la apache viva». Vázquez se detuvo en medio de su lucha con Aillana, jadeando y sangrando. «Mi general, ¿cómo sabía que estábamos aquí?». «Porque no eres tan inteligente como crees, idiota». Mendoza desmontó de su caballo con la gracia de un hombre acostumbrado a la guerra. «Interceptamos tu mensaje sobre encontrar a una apache en esta región. ¿Creíste que el alto mando no se interesaría en la última superviviente de la tribu de la montaña sagrada?». La sangre en mis venas se convirtió en hielo. ¿La última superviviente? ¿Qué sabía este hombre sobre Aillana que yo no sabía? «Esa mujer no es solo cualquier apache», continuó Mendoza, caminando hacia donde Aillana estaba acorralada contra la pared de adobe de la cantina. «Es Aillana, hija del gran jefe Manuelito, la princesa apache que ha estado eludiendo nuestras patrullas durante 2 años». «¿Princesa?». Vázquez parecía confundido. Su padre controlaba todas las tribus apaches desde Sonora hasta Arizona. Cuando lo matamos, ella heredó no solo su posición, sino también sus secretos. Los ojos de Mendoza brillaron con codicia, incluyendo la ubicación de la mayor mina de plata de toda la región. El mundo se detuvo a mi alrededor. Aillana no era solo una mujer apache buscando justicia por su familia. Era la heredera de un legado que valía más que todo el oro que había buscado en mi vida. Y estos hombres la querían no para venderla como esclava, sino para torturarla hasta que revelara secretos que podrían convertir a cualquier hombre en el más rico de México. «No sabe nada», mintió Aillana, pero incluso desde mi distancia podía ver la tensión en su postura. «Mi padre murió antes de poder contarme sus secretos. Eso lo veremos»,
sonrió Mendoza con la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre. Tengo métodos muy persuasivos para refrescar la memoria. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría el resto de mi vida. No podía salvar a Sara hace 3 años. No pude proteger a los hombres bajo mi comando en Gettysburg. No pude impedir que mi mundo se desmoronara cuando la guerra terminó y me dejó vacío y sin propósito. Pero podía salvar a Aiyana. Me levanté de mi posición de francotirador, eché mi rifle al hombro y comencé a correr colina abajo hacia el pueblo. No tenía un plan, no tenía refuerzos, no tenía nada excepto una determinación que ardía en mi pecho como un fuego forjado en el hierro de la desesperación. Mientras corría, grité con una voz que había aprendido a usar en los campos de batalla de Virginia. «General Mendoza, soy Ezequiel Morrison y vengo a hacer un trato». El eco de mi voz rebotó contra las montañas como un desafío lanzado a los dioses mismos. Y por primera vez en 3 años me sentí completamente vivo. Capítulo 6. Mi descenso por la montaña fue una locura controlada de rocas sueltas y saltos desesperados que habrían matado a un hombre más cuerdo. Pero la cordura había abandonado mi mente en el momento en que vi la sonrisa depredadora de Mendoza dirigida hacia Aiyana. Cada paso que daba hacia el pueblo era un paso más, alejándome del hombre cautivo que había sido durante 3 años, y más cerca del soldado que había conocido la guerra y había sobrevivido para contarlo. «General Mendoza», grité de nuevo mientras me acercaba a la entrada del pueblo. «Tengo información que querrá escuchar». El general levantó una mano, deteniendo a sus soldados que ya habían desenfundado sus armas hacia mí. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un bigote recortado con precisión militar. Sus ojos eran del color del acero frío, y cuando me miraba, sentía como si estuviera siendo evaluado por un depredador calculando si valía la pena la energía del ataque. «Así que tú eres el famoso Morrison», dijo con una voz cultivada que no encajaba con su reputación de carnicero. «El veterano americano que ha estado causando problemas en mi territorio. Soy Ezequiel Morrison, excapitán del 5º Regimiento de Infantería de Pensilvania. Me detuve a unos 20 metros de él, con las manos visibles pero cerca de mis armas. Y tengo una propuesta que hacer». «No sé, una propuesta». Mendoza se rió, un sonido que no tenía humor alguno. «¿Un desertor americano cree que puede negociar conmigo?» «No soy un desertor. Fui licenciado honorablemente después de Gettysburg». La vieja furia militar se despertó en mi voz. «Y la propuesta es simple. Me entrego a cambio de que libere a todos los civiles de este pueblo, incluyendo a la Apache». Mi mirada se encontró con la de Aiyana, que estaba flanqueada por 2 soldados con rifles. Sus ojos me transmitían una mezcla de gratitud y exasperación que me hizo recordar por qué había decidido bajar de esa montaña. «Incluyendo a Aiyana», confirmé. «Interesante». Mendoza comenzó a caminar en un círculo lento alrededor de mí, como un buitre evaluando una carroña. «¿Y qué te hace pensar que estarías dispuesto a hacer ese intercambio? Porque usted no me quiere por los problemas que he causado. Me quiere por lo que sé. ¿Y qué sabes tú que podría interesarme?» Aquí venía la mentira más importante de mi vida. Una mentira que tenía que sonar tan convincente que apostara todo en ella. «Sé dónde está la mina de plata que busca. La verdadera mina de la montaña sagrada». El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el viento susurrando entre los edificios de adobe. Mendoza dejó de caminar y me estudió con ojos que podrían haber cortado diamantes. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Solo los jefes apaches conocían esa ubicación y están todos muertos». «No todos». Miré directamente a Aiyana. «Alguien me contó el secreto antes de morir». «¿Quién?» «Un viejo apache llamado Jerónimo». Era el único nombre apache que conocía que podría impresionar a un general mexicano. «Lo encontré herido en las montañas hace 6 meses. Le di agua y medicina.
Antes de morir me contó sobre la mina como pago por mi bondad. Era una mentira completa, pero funcionó. Vi el brillo de la codicia aparecer en los ojos de Mendoza como oro reluciendo bajo la luz del sol. ¿Jerónimo te dijo esto? Me dibujó un mapa en la tierra. Memoricé cada detalle. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. La mina está en un lugar que solo un hombre con experiencia militar podría encontrar. Por eso la han estado buscando en vano. ¿Y qué quieres a cambio de esa información? La libertad para toda esta gente y paso seguro para Aiyana y para mí hacia la frontera americana. Mendoza se rió con una carcajada que sonó como el crujir de huesos secos. ¿Crees que soy idiota, Morrison? Te llevo conmigo, me das la ubicación de la mina y después tanto tú como la Apache desaparecen misteriosamente en un accidente de viaje. No, dije tranquilamente, porque no le voy a dar la ubicación hasta que estemos en la frontera, y si algo nos pasa a cualquiera de nosotros, la ubicación muere conmigo. Podrías estar mintiendo sobre todo esto. Podría, pero puede permitirse el riesgo de que esté diciendo la verdad. Me crucé de brazos. Usted ha estado buscando esa mina durante 2 años. Sus superiores en Ciudad de México están perdiendo la paciencia. ¿Cuánto tiempo más cree que conservará su comando si regresa con las manos vacías otra vez? Vio que había tocado un nervio. Sus ojos se endurecieron y su mano se movió instintivamente hacia su sable. Podría torturarte hasta que me digas todo lo que sabes. Podría intentarlo, pero soy un veterano de Gettysburg, general. He sido torturado por expertos. No era cierto, pero sonaba convincente. Y si muero bajo tortura, su mina se convierte en otro rumor perdido en el desierto. Mendoza me estudió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Podía ver su mente trabajando, pesando opciones, calculando riesgos y recompensas. Hay un problema con tu propuesta, Morrison, dijo finalmente. ¿Cuál? La Apache también conoce la ubicación de la mina. Es hija del gran jefe Manuelito. No necesito tu información si tengo la suya. Mi corazón se hundió, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto que estoy seguro. Entonces pregúntele. Mendoza se giró hacia Aiyana con una sonrisa cruel. ¿Dónde está la mina de la montaña sagrada? Aiyana levantó la barbilla con orgullosa desafío. No sé de qué habla. Tu padre era el gran jefe Manuelito. Él controlaba la mina. Mi padre era un sanador, no un jefe. Sus palabras salieron claras y fuertes. No sé nada de ninguna mina. La confusión en el rostro de Mendoza fue un espectáculo hermoso de contemplar. Eso es imposible. Nuestros informantes dijeron... Sus informantes estaban equivocados, interrumpí. Aiyana no es la hija de Manuelito. Es la hija de un sanador apache llamado Cochise, otro nombre que esperaba que sonara importante. ¿Cochise? La voz de Mendoza subió una octava. Sí, y Cochise nunca controló ninguna mina. Era un hombre de medicina, no de guerra. Miré a Aiyana, rogando que siguiera mi mentira. Por eso Jerónimo me confió la ubicación a mí en lugar de a ella. Para mi alivio, Aiyana asintió. Mi padre curaba heridas y enfermedades. Nunca se interesó en el oro o la plata de los hombres blancos. Mendoza parecía un hombre que acababa de descubrir que había estado persiguiendo al fantasma equivocado durante 2 años. Su rostro se enrojeció y sus manos temblaron de furia. 2 años, rugió. 2 años persiguiendo a la mujer equivocada, pero ahora tiene al hombre correcto, dije rápidamente. Jerónimo me confió el secreto porque sabía que un soldado americano entendería el valor de guardar un secreto. ¿Y confío en la palabra de un mercenario americano? No confía en mi palabra, confía en su codicia. Le sostuve la mirada. ¿Cuánto vale una mina de plata para usted, general? Lo suficiente como para permitir que unas pocas docenas de campesinos mexicanos vivan sus vidas en paz. La batalla que se libraba en la mente de Mendoza era visible en su rostro. Codicia contra orgullo,
Pragmatismo contra principios, la promesa de riqueza inconmensurable contra la satisfacción de la venganza inmediata. Finalmente, la codicia ganó. Muy bien, Morrison, acepto tu propuesta, pero con condiciones. Escucho. Vienes conmigo a la mina. Si me conduces a La Plata, tú y la Apache pueden marcharse. Pero si me estás mintiendo... Su sonrisa fue como la hoja de un cuchillo bajo la luna. Te haré desear haber muerto en Gettysburg. Entendido. Y para asegurarme de tu cooperación, hizo un gesto a sus soldados. La Apache viene con nosotros como garantía. Mi sangre se enfrió. No había esperado eso. Eso no formaba parte del trato. Es parte del trato ahora. Sus ojos brillaron con malicia. A menos que prefieras que simplemente mate a todos aquí y ahora y encuentre la mina por mi cuenta. Miré a Ayanna, buscando alguna señal de lo que debía hacer. Ella me miró directamente a los ojos y asintió ligeramente. Era una trampa, pero era la única trampa que nos daba una oportunidad de supervivencia. Acepto, dije finalmente. Excelente. Mendoza se giró hacia sus hombres. Liberen a los civiles, pero mantengan vigilado el pueblo. Si alguno de ellos causa problemas, quémenlo. Mientras los soldados comenzaron a liberar a los pobladores, Tomás García se acercó a mí. Sus ojos estaban húmedos de gratitud, pero también de preocupación. Señor Morrison, murmuró, no sé cómo agradecerle por lo que hizo por mi María. Cuide a su hija, Tomás. Y si algo me pasa... Le deslicé discretamente una pequeña bolsa con las pepitas de oro que había encontrado durante las últimas semanas. Use esto para llevarse a su familia lejos de aquí. Señor Morrison. ¡Morrison! La voz de Mendoza cortó nuestra conversación. Es hora de ir. Me volví hacia donde Ayanna estaba siendo escoltada hacia los caballos. Sus manos habían sido atadas, pero su espalda estaba recta y su cabeza alta. Cuando pasó junto a mí, susurró algo tan bajo que solo yo pude escucharlo. La verdadera mina está al norte, en la cueva del Águila. Antes de que pudiera responder, un soldado me empujó hacia mi propio caballo. En cuestión de minutos, nuestra extraña caravana se puso en marcha hacia las montañas, llevando con nosotros el peso de mentiras peligrosas y la frágil esperanza de que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, no nos matara a todos. ¿Te gustan estos capítulos más largos? Continúo con el capítulo 7 final para completar la historia. Capítulo 7. El sendero hacia las montañas se convirtió en mi propio calvario personal mientras cabalgaba con las manos atadas, flanqueado por soldados que me observaban como buitres esperando que cometiera un error. Mendoza cabalgaba adelante, su postura rígida irradiando la confianza de un hombre que creía tener todo bajo control. Ayanna montaba silenciosamente a mi lado, pero podía sentir la tensión en cada línea de su cuerpo mientras planificaba nuestra escapatoria. Habíamos estado cabalgando durante 3 horas cuando llegamos a un valle angosto donde las paredes rocosas se alzaban como catedrales naturales a ambos lados. Era el lugar perfecto para una emboscada, y mi instinto militar me gritaba que algo estaba terriblemente mal. «General», dije, manteniendo mi voz casual, ¿no cree que deberíamos tomar un sendero más directo hacia el norte? ¿El norte? Mendoza se giró en su silla con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Quién dijo algo sobre ir hacia el norte? Mi corazón se detuvo. La mina. Jerónimo me dijo que estaba hacia el norte. Ah, sí, tu mítica conversación con Jerónimo. La risa de Mendoza resonó entre las paredes del cañón como el sonido de cristales rompiéndose. Morrison, ¿realmente creíste que era tan estúpido? No sé de qué habla. Hablé de que Jerónimo está vivo y bien, escondido en las montañas de Arizona. Mis espías lo confirman cada mes. Tus ojos brillaron con una malicia triunfante. Tu historia sobre encontrarlo moribundo era una mentira desde el principio. El mundo se desplomó a mi alrededor.
Mi mentira, la mentira que había usado para salvar a Aiyana y a los pobladores, acababa de explotar en mi cara como pólvora húmeda. Pero no importa, continuó Mendoza, disfrutando visiblemente de mi shock. Porque aunque tú no sepas nada sobre la mina, ella sí lo sabe. Ya le dijo que no. Ya me dijo que no, se burló. Morrison, esa mujer no es la hija de un sanador apache cualquiera. Es exactamente quien creía que era desde el principio, Aiyana, la última princesa de la tribu de la montaña sagrada. Me volví hacia Aiyana buscando una negación en sus ojos. Pero lo que vi allí me confirmó la terrible verdad. No había negación, no había sorpresa, solo una tristeza profunda y el peso de secretos que había estado cargando sola. Aiyana, murmuré. Lo siento, Ezequiel, dijo con una voz tan suave que apenas pude escucharla por encima del sonido de los cascos. No podía contarte la verdad, no al principio. Ah, pero ahora sí puede, interrumpió Mendoza, porque hemos llegado a nuestro destino. Miré alrededor del cañón con una nueva comprensión horrible. No habíamos venido aquí para buscar ninguna mina. Habíamos venido aquí para que Mendoza pudiera torturar la verdad de Aiyana sin testigos, lejos de cualquier lugar donde sus gritos pudieran ser escuchados. Este lugar es perfecto para nuestros propósitos, dijo Mendoza mientras desmontaba, aislado, privado y con excelente acústica para interrogatorios. No va a conseguir nada torturándola, dije desesperadamente. Si no quiso hablar antes, no va a hablar ahora. Oh, pero ahora tengo algo que no tenía antes. Mendoza sonrió como un demonio contemplando las llamas del infierno. Tengo a ti. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No iba a torturar a Aiyana para hacerla hablar. Iba a torturarme a mí para hacerla hablar a ella. Verás, Morrison, he estado observando a ustedes dos durante nuestro viaje. La manera en que se miran, la manera en que ella se tensa cada vez que uno de mis hombres se acerca demasiado a ti. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que han desarrollado sentimientos el uno por el otro. Está equivocado. ¿Lo estoy? Se acercó a Aiyana y puso una mano en su mejilla con una falsa ternura que me hizo querer arrancarle el brazo. Dime, princesa Apache, ¿estarías dispuesta a ver a tu valiente soldado americano sufrir por tus secretos? No le haga daño. La voz de Aiyana salió como un susurro quebrado. Él no tiene nada que ver con esto. Ah, así que sí hay sentimientos. Mendoza se apartó de ella y hizo un gesto a sus soldados. Aten al americano a esa roca grande. Creo que la señorita necesita ver exactamente lo que está en juego. Mientras los soldados me empujaban hacia una formación rocosa en el centro del cañón, mi mente corría buscando una salida. Pero con 8 soldados armados y las manos atadas, las opciones eran limitadas. Necesitaba tiempo. Necesitaba una distracción, necesitaba un milagro. Antes de que comience con su diversión, general, dije mientras me ataban a la roca, ¿puedo preguntar qué planea hacer después de obtener la ubicación de la mina? ¿Después? Mendoza se estaba quitando su chaqueta de uniforme, revelando brazos musculosos marcados con cicatrices que hablaban de años de violencia. Después me convertiré en el hombre más rico de México. ¿Y ustedes dos? Bueno, los accidentes ocurren en las montañas. Hay algo que debería saber antes de matarnos. ¿Oh? ¿Más mentiras desesperadas? No mentiras, verdades. Respiré profundamente. Mi nombre real no es Ezequiel Morrison. Eso captó su atención. ¿No? Mi nombre real es Ezequiel Sarah Montgomery, hijo del senador Charles Montgomery de Pensilvania. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Mendoza me estudió con ojos nuevos, como si me estuviera viendo por primera vez. El senador Montgomery, murmuró, el hombre que controla los contratos de armas entre Estados Unidos y México, el mismo.
Era una verdad a medias. El senador Montgomery era real, pero no era mi padre. Sin embargo, había servido bajo sus órdenes tiempo suficiente para conocer detalles íntimos sobre sus operaciones. Y cuando no regrese de México, él va a querer saber por qué. ¿Estás mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Entonces dígame, general, ¿cómo sabría que el senador Montgomery tiene una marca de nacimiento en forma de media luna en su muñeca izquierda? ¿O que su esposa murió en un accidente de carruaje en 1863? ¿O que tiene un acuerdo secreto con el gobierno mexicano para vender rifles Springfield a precio de costo? Vi el momento exacto en que Mendoza se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Si eres el hijo del senador Montgomery», dijo lentamente, «entonces matarte causaría un incidente internacional». «Exactamente. Y torturarme». Sonreí sin humor alguno. «Bueno, mi padre es un hombre vengativo. Podría decidir que México necesita un cambio de gobierno». Era una mentira completa, pero funcionó. Mendoza dio un paso atrás, su mente calculando furiosamente las implicaciones políticas de su situación. Pero entonces Ayanna hizo algo que cambió todo el juego. «Está mintiendo», dijo claramente. Mi corazón se detuvo. «Ayanna está mintiendo para protegerme, pero no funcionará». Se dirigió directamente a Mendoza. Su nombre real es Ezequiel Morrison, exactamente como dijo. Es un veterano de la guerra que vino a México buscando algo que perdió. «¿Qué perdió?», preguntó Mendoza, claramente confundido por este giro inesperado. «Su alma». Ayanna me miró con ojos llenos de una ternura que me rompió el corazón. «Es un hombre bueno que se perdió en la guerra y ha estado buscando la manera de encontrarse a sí mismo otra vez». «¿Y tú lo has estado ayudando a encontrarse?». «Él me ha estado ayudando a mí». Su voz se quebró ligeramente. «General Mendoza, mi padre realmente era el gran jefe Manuelito. Y sí, conozco la ubicación de la mina, pero hay algo que necesita entender». «¿Qué?». «La mina está maldita». Mendoza se rió, pero el sonido no tenía humor. «¿Maldita? ¿Crees que soy supersticioso?». «No, no creo que sea supersticioso. Creo que es codicioso. Y la codicia lo ciega a la verdad». Ayanna se irguió con la dignidad real que había estado ocultando. «La mina de la montaña sagrada no está llena de plata, general. Está llena de muerte». «¿Qué quieres decir?». «Hace 50 años, cuando los españoles intentaron explotarla por primera vez, todos los mineros murieron en 3 días. Envenenamiento por gases tóxicos. Después, cuando los mexicanos lo intentaron hace 20 años, la misma historia. La plata está ahí, general, pero nadie que entre en esa mina sale vivo. Eso es imposible. Mi padre lo sabía, por eso nunca intentó extraer la plata. Por eso mantuvo la ubicación en secreto, no para proteger la riqueza, sino para proteger las vidas». Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. «Y por eso no se lo dije a nadie hasta ahora, porque sabía que cualquier hombre lo suficientemente codicioso como para buscarla, sería lo suficientemente tonto como para morir por ella». El silencio que siguió fue roto solo por el viento susurrando entre las rocas. Pude ver la batalla librándose en la mente de Mendoza, la codicia contra el miedo, la ambición contra la supervivencia. «Está mintiendo», dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente ni para él mismo. «No estoy mintiendo, y para probárselo, lo llevaré allí personalmente». Ayanna levantó la barbilla con determinación feroz. «Pero primero libere a Ezequiel. Él no tiene nada que ver con esto». «No», dije firmemente, «si vas, yo voy contigo». «Ezequiel, he pasado 3 años corriendo de mi pasado, Ayanna. No voy a correr de mi futuro». La miré directamente a los ojos. «Si vamos a enfrentar la muerte, la enfrentamos juntos».
Por primera vez desde que la conocí, Aiyana sonrió con lágrimas en los ojos. Eres un tonto, Ezequiel Morrison. Y tú eres una testaruda, princesa Aiyana. Le devolví la sonrisa. Creo que hacemos una buena pareja. Mendoza nos miró a ambos como si fuéramos criaturas de otro mundo. ¿Están dispuestos a morir juntos por... ¿qué? ¿Amor? Por algo mejor que el amor, respondí. Por la redención. ¿Redención? Sí, la oportunidad de hacer algo bueno después de años de hacer nada. Miré a Aiyana, luego de vuelta a Mendoza. General, puedo ver en sus ojos que es un soldado, no solo un ladrón. ¿Alguna vez luchó por algo más que dinero? ¿Qué le pasó a ese hombre? Por un momento, algo muy parecido al dolor cruzó el rostro de Mendoza. Ese hombre murió en la guerra. No, dijo Aiyana suavemente. Ese hombre está enterrado bajo años de decepción y amargura, pero aún está ahí. ¿Qué están sugiriendo? Estamos sugiriendo que nos deje ir, dije. A todos. Sus hombres, nosotros, los pobladores. Olvídese de la mina, olvídese de la venganza y encuentre algo por lo que valga la pena vivir en lugar de algo por lo que valga la pena matar. Mendoza estuvo en silencio durante largos minutos, mirando al suelo como si las respuestas estuvieran escritas en la tierra. Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. Si los dejo ir, dijo lentamente, ¿qué me garantiza que no van a reportar mi ubicación a las autoridades americanas? Mi palabra como soldado, respondí, y la promesa de que si alguna vez decide buscar la redención en lugar de la venganza, nos encontrará dispuestos a ayudar. ¿Y la mina? Aiyana y yo intercambiamos una mirada. La mina se queda donde está, dijo ella, guardando sus secretos y protegiendo a los vivos de la codicia de los muertos. Mendoza asintió lentamente, como un hombre despertando de un sueño largo y amargo. Muy bien, váyanse, todos ustedes, pero si alguna vez vuelvo a verlos en territorio mexicano, no nos verá, prometí. Tenemos un nuevo destino en mente. Una hora después, mientras cabalgábamos hacia el norte bajo el sol del atardecer, Aiyana y yo finalmente estábamos solos. Las montañas se extendían delante de nosotros como una promesa de nuevos horizontes, y por primera vez en años, el futuro no me parecía una carga sino una aventura. ¿Realmente hay una mina maldita?, pregunté. Aiyana sonrió con esa sonrisa misteriosa que había llegado a amar. Hay una mina, y sí está llena de plata, pero los gases tóxicos... Se encogió de hombros. Esa parte pudo haber sido una pequeña exageración. ¿Pequeña exageración? Los apache aprendimos hace mucho tiempo que la mejor manera de proteger un tesoro es hacer que la gente tema buscarlo. Me reí, un sonido que no había salido de mi garganta en años. Eres increíble, y tú eres un buen hombre, Ezequiel Morrison, un hombre que merece una segunda oportunidad en la vida. ¿Y tú? ¿Qué mereces tú? Merezco un compañero que entienda que la verdadera riqueza no se encuentra en las minas. Extendió su mano hacia mí. Se encuentra en las personas que elegimos amar. Tomé su mano, sintiendo el calor de su piel y la promesa de un futuro que podríamos construir juntos. Detrás de nosotros, México se desvanecía en la distancia como un sueño medio recordado. Adelante, América nos esperaba con la promesa de tierras nuevas, nuevas vidas, y la oportunidad de escribir una historia de redención que honrara tanto a los muertos que habíamos perdido como a los vivos que habíamos elegido proteger. Y mientras cabalgábamos hacia el sol poniente, supe que por fin había encontrado lo que había estado buscando durante 3 años en las montañas de México. No oro, no plata, sino algo infinitamente más valioso. Había encontrado mi camino de vuelta a casa. Suscríbete al canal para más historias emocionantes del viejo oeste. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia de Ezequiel y Aiyana. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros.